Violeta era una niña de mirada dulce que parecía contener un océano de sueños escondidos. Vivía en una casa grande y silenciosa donde las risas eran escasas y el afecto inexistente. Su padre, Irving, aunque físicamente presente, parecía distante, perdido en pensamientos o preocupaciones. «Papi, ¿puedes jugar conmigo hoy?», preguntaba ella llena de esperanza. Irving, sin levantar la vista de los papeles frente a él, solo murmuraba: «Ahora no. Violeta. Quizás luego». Pero ese luego nunca llegaba. Y Violeta se retiraba con el corazón apesadumbrado, sintiéndose una carga en su propia casa. La presencia de su madrastra, Paula, lo hacía todo aún más difícil. Paula rara vez dirigía una palabra amable a Violeta. Y cuando lo hacía, era con un tono cargado de ironía y frialdad. «Niña, ve a traer mis cosas del coche. Es lo menos que puedes hacer ya que vives aquí gratis», decía con claro desdén. Violeta, pequeña y obediente, se apresuraba a cumplir las órdenes de su madrastra, con la esperanza de que algún día un acto de bondad pudiera ganarle un poco de simpatía. Pero en el fondo, Paula disfrutaba viéndola quebrada y sumisa. En su habitación, el único espacio que sentía mínimamente suyo, Violeta soñaba. Se imaginaba en un hogar diferente, con un padre que la escuchara y una madre que la defendiera. «Si tan solo pudieras oírme, mamá», susurraba con suavidad, como si su difunta madre pudiera escucharla desde un lugar lejano. En esos momentos de soledad, sus únicas compañías eran las historias que se inventaba, en las que era una heroína valiente que no se doblegaba ante nadie. Pero un portazo o el grito de Paula llamándola destrozaban su fantasía, devolviéndola a ser una niña vulnerable en un hogar sin amor. Con su carácter delicado y dulce, Violeta seguía intentando captar la mirada de Irving, esperando una señal de que la viera como algo más que una responsabilidad. «Papi, ¿te puedo enseñar el dibujo que hice?», decía con la voz temblorosa de esperanza. Él, con un suspiro de impaciencia, respondía: «Ahora no. Violeta. Estoy ocupado». Para ella, cada negativa era como una pequeña puñalada en el corazón. Irving no tenía idea de cuánto le dolían esa mirada vacía y esas respuestas frías. Pero Violeta, en su inocencia, seguía creyendo que si se esforzaba lo suficiente, algún día él entendería cuánto necesitaba su amor. Sin embargo, Paula parecía obtener un perverso placer al destruir cualquier chispa de felicidad que Violeta pudiera sentir. «¿Crees que a alguien le interesa escucharte, Violeta? Deja de ser tan necesitada», decía con una risa fría que resonaba por la casa. Violeta bajaba la mirada, con las manos temblorosas, tratando de contener las lágrimas que le quemaban en los ojos. Quería protestar, decir que lo único que deseaba era un poco de afecto. Pero sabía que cualquier reacción solo le daría más munición a su madrastra. Así que permanecía en silencio, absorbiendo cada palabra cruel como una carga invisible que se hacía más pesada cada día. Llegó el cumpleaños de Violeta. Y por un breve instante, un hilo de esperanza iluminó su corazón. Era el primer cumpleaños que pasaba desde que Paula se convirtió en su madrastra. Y la niña se atrevió a creer que quizás esa fecha podría romper el hielo entre ellas. Al entrar en la sala esa mañana con una tímida sonrisa, se encontró con la fría mirada de Paula. Pero, para su sorpresa, su madrastra le tendió una caja de regalo envuelta en un llamativo papel con un lazo dorado que parecía brillar como una promesa. Violeta sostuvo el regalo con manos temblorosas, con los ojos abiertos por la anticipación. «¿Es para mí, Paula, de verdad?», preguntó con la voz entrecortada. «Claro que sí, querida», respondió Paula con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, con el corazón latiéndole con fuerza. Violeta sostuvo la caja con cuidado, como si estuviera a punto de abrir el primer acto de bondad que recibía en mucho tiempo. Tiró del lazo y rasgó el papel con entusiasmo, lanzando una rápida mirada a Irving, que solo observaba en silencio, dentro de la caja. Sin embargo, sus expectativas se convirtieron instantáneamente en decepción.
Allí yacía un completo kit de limpieza con una escoba, trapeadores, guantes e incluso un uniforme de sirvienta de talla infantil. Su rostro se descompuso en una mezcla de asombro y tristeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mientras Paula soltaba una risa baja y maliciosa. ¿Te gustó el regalo, Violeta? Pensé que te quedaría bien, dijo Paula con ironía. El corazón de Violeta pareció romperse en 1000 pedazos. Por unos segundos, Violeta permaneció en silencio, mirando el contenido de la caja, sin saber qué hacer o decir. Sentía como si un peso le aplastara el pecho, dificultándole incluso respirar. Intentó contener las lágrimas, pero una se escapó, rodando por su mejilla. Paula, ¿pero por qué me has regalado esto?, susurró con la voz entrecortada, tratando de comprender el motivo de tanta crueldad. ¡Ay! Niña. No esperabas otra cosa, ¿verdad? Al fin y al cabo, la limpieza siempre hay que hacerla. Y pensé que serías perfecta para el trabajo, respondió Paula, divertida por la decepción en el rostro de la niña. Cada palabra de su madrastra era como un cuchillo, dejándole claro que en esa casa no era más que una intrusa. Alguien sin valor. Irving, observando la escena, parecía ajeno al dolor de Violeta. Cuando la niña le dirigió una mirada suplicante, él desvió la vista, como si prefiriera ignorar lo que acababa de suceder. Violeta se sintió perdida, sola en un mundo donde nadie parecía preocuparse realmente por ella. Ni siquiera en su cumpleaños. Un día que soñaba como especial. Lo único que recibió fue humillación. Quería gritar. Preguntar por qué merecía tanto desprecio. Pero sabía que cualquier palabra sería en vano. Gracias, Paula, murmuró, tragándose las lágrimas y tratando de disimular el temblor de su voz. Su alma estaba herida. Pero su espíritu, aunque sacudido, resistía como un faro en medio de la tempestad, sosteniendo ese kit de limpieza. El contraste entre el regalo y lo que realmente deseaba nunca había sido más doloroso. Lo único que Violeta quería era un gesto de aceptación. Una prueba de que quizás había un poco de bondad reservada para ella. Pero en cambio, recibió un regalo que solo servía para reforzar su lugar en esa casa, alguien que, a los ojos de Paula, solo servía para obedecer y realizar tareas. ¿Sabes, Violeta? Quizás esto te ayude a entender tu lugar aquí. Terminó Paula con un tono ácido, sonriendo ante la expresión abatida de la niña. Cada palabra de Paula parecía resonar por la habitación. Y Violeta sentía que el mundo a su alrededor se estrechaba. Se volvía frío y oscuro, tratando de ocultar su dolor. Violeta tomó la caja y subió lentamente las escaleras hacia su habitación. Cada paso se sentía como un obstáculo. Como si sus pies estuvieran atados por cadenas invisibles. La pequeña caja, ahora sin vida, pesaba como un ancla en sus manos. Y apenas podía mantener la mirada al frente. Al llegar a su habitación, cerró la puerta, desplomándose sobre su cama, abrazando su almohada como si fuera lo único que pudiera comprender su dolor. ¿Por qué? ¿Por qué nadie me ve? ¿Por qué nadie se preocupa por mí?, susurró mientras las lágrimas finalmente brotaban en sollozos silenciosos. Esa noche, la habitación de Violeta estuvo envuelta en un completo silencio, roto solo por el sonido de sus sollozos ahogados. En su corazón había una mezcla de tristeza y rabia. Pero sobre todo, un profundo deseo de ser amada y reconocida. Ese cruel regalo parecía otra advertencia de Paula. Un recordatorio constante de que era una extraña en su propia casa. Tras la humillación de su cumpleaños, Violeta reunió el coraje que le quedaba y fue a buscar apoyo donde siempre había esperado encontrarlo, su padre. Encontró a Irving en su despacho, rodeado de papeles y con aspecto distante. Pero, por primera vez, decidió que no se iría hasta obtener una respuesta. Papi. Yo, quería hablar de lo que pasó hoy. Empezó con la voz llena de inseguridad. Irving levantó la mirada por un instante, como despertando de un trance. Y asintió. Ella respiró hondo, esperando que la escuchara con el corazón.
Fue tan humillante. Murmuró. Y las palabras le salieron entre sollozos. Paula me regaló un kit de limpieza, ¿no te parece cruel? Irving frunció el ceño. Pero luego forzó una débil sonrisa. Como intentando minimizar un problema incómodo. ¡Ay! Violeta. Paula solo estaba bromeando. Tiene un peculiar sentido del humor. Pero no quería hacerte daño. Dijo en un intento de cerrar el tema rápidamente. Para él. Parecía una exageración de una niña sensible. Pero Violeta sintió que su corazón se rompía de nuevo. Pero... Papi. Ella hace esto todo el tiempo, y me trata como si no fuera nada. Como si ni siquiera fuera parte de la familia. Dijo. Elevando la voz con una mezcla de dolor y desesperación. Esperaba ver algo de indignación. Alguna chispa de empatía en el rostro de Irving. Pero él solo suspiró. Como si estuviera lidiando con un capricho infantil. Violeta. Estás exagerando. Respondió. Como si la verdad fuera algo pequeño. Fácil de ignorar. Paula solo está intentando enseñarte algunas responsabilidades. Se preocupa por ti a su manera. Pero para Violeta. Esas palabras sonaban vacías y crueles. Apenas podía creer que estuviera defendiendo a su madrastra incluso después de todo lo que había hecho. Sus ojos. Antes llenos de esperanza. Ahora estaban nublados por la decepción. Pero... Papi, ¿no lo ves? Me hace sentir como si no perteneciera a este lugar. Susurró. Casi como una súplica. En el fondo. Deseaba que él la entendiera. Que la protegiera. Pero Irving se limitó a encogerse de hombros. Diciendo que Violeta necesitaba ser más madura. Esa respuesta fue un golpe devastador. Violeta había esperado que al menos una vez la pusiera por encima de la frialdad de Paula. Que la viera como su verdadera hija. Se sintió más pequeña. Como si su dolor fuera una carga trivial. Una simple molestia. Solo quería que me creyeras. Papi. Dijo. Con las lágrimas empezando a llenarle los ojos. Si supieras lo que dice. Cómo me trata, ella no me quiere. Pero para Irving. Sonaba como una queja sin fundamento. Algo indigno de atención. Violeta. Creo que estás viendo cosas que no existen. Respondió en un tono que sonaba definitivo. Como una sentencia. En ese momento. Violeta se sintió verdaderamente sola. La presencia física de Irving en la misma habitación se sentía como un cruel contraste con su ausencia emocional. Estaba allí. Pero no realmente con ella. No puedes entenderlo. ¿Verdad? Preguntó Violeta. Más para sí misma que para él. Irving volvió a centrar su atención en los papeles de su escritorio. Murmurando algo sobre estar ocupado. Para él. Lo que sentía Violeta era algo que se resolvería con el tiempo. Con paciencia. Con madurez. No veía que su hija necesitaba algo más que consejos vacíos, necesitaba consuelo. Protección y ser escuchada. Al salir del despacho. Violeta sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Una sensación de abandono casi física. Cada paso que daba. Alejándose de su padre. Se sentía como si la llevara más profundamente a un abismo de soledad. Cerró la puerta lentamente. Echando un último vistazo al hombre al que tan desesperadamente quería admirar. Pero que ahora parecía una figura distante. Una sombra de protección que nunca llegaría. En su pecho. La decepción se mezclaba con el dolor del rechazo. Era como si hubiera perdido algo para siempre. Algo que nunca tuvo realmente. Sintiéndose sola y traicionada. Violeta decidió buscar apoyo donde siempre había sabido que podía encontrarlo, su abuelo. Leonard. El único que la miraba con ojos llenos de amor incondicional. En cuanto pudo. Corrió a casa de su abuelo. Su refugio seguro. Cuando Leonard abrió la puerta. Notó inmediatamente la tristeza en el rostro de su nieta. Violeta. ¿Qué ha pasado? ¿Mi niña? Preguntó con la voz llena de preocupación. Ella se lanzó a sus brazos. Sintiendo el consuelo que tanto necesitaba. Y desahogó su corazón.
contándole todo lo que había estado sufriendo a manos de Paula. Me trata como si fuera una carga. Y papi cree que estoy exagerando. Dijo con lágrimas brillando en sus ojos. Leonard la abrazó con fuerza. Sintiendo el dolor que cargaba. Escuchando el relato de Violeta. Leonard sintió que su pecho se llenaba de indignación y tristeza. No podía creer que su nieta, una niña tan dulce y generosa, estuviera pasando por tanta crueldad. Esto no puede seguir así. Violeta. Te mereces respeto y amor. Y si nadie está viendo lo que está pasando, vamos a hacer que lo vean. Cueste lo que cueste. Prometió. Mirándola a los ojos. Leonard sabía que simplemente consolarla no sería suficiente, necesitaba pruebas que demostraran a Irving lo que su hija estaba soportando. Entonces, mientras pensaba en cómo ayudarla, una idea empezó a formarse en su mente. Violeta, ¿confías en mí? Preguntó con un brillo de determinación en sus ojos. Sí. Abuelo. Confío en ti más que en nada. Respondió ella. Con el corazón ya más tranquilo. Leonard le explicó pacientemente el plan. Sentándose con ella en la mesa y sosteniendo sus manos con cariño. Voy a darte algo que nos ayudará a mostrar la verdad. Dijo. Sacando una pequeña cámara espía de su bolsillo. Discreta y fácil de ocultar. Con esta cámara podrás grabar todo lo que Paula dice y hace. Así. Nadie podrá negar lo que estás pasando. Ni siquiera tu papá. Violeta escuchó atentamente. Sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. Nunca se había imaginado tener que grabar su propio sufrimiento. Pero sabía que con el apoyo de su abuelo, por fin tenía una oportunidad de ser escuchada. ¿Crees que funcionará? ¿Abuelo? Preguntó con los ojos brillando de esperanza y determinación. Estoy seguro. Mi querida. Pero tenemos que ser cuidadosos. Respondió Leonard. Leonard entonces le mostró a Violeta cómo sujetar la cámara a su ropa discretamente. Mira. Puedes ocultarla aquí. En la costura del uniforme que te regaló Paula. Ella nunca se dará cuenta. Y así podrás grabar todo sin que ella lo sepa. Le explicó cada detalle con calma. Asegurándose de que Violeta se sintiera segura y entendiera la importancia de lo que estaba haciendo. Ella lo asimiló todo. Sintiendo que una nueva fuerza crecía en su interior. Leonard le aseguró en un tono tranquilo que era una forma de defenderse. Una forma de luchar contra las injusticias. Esto no está mal. Violeta. Solo quieres que todos vean la verdad. Y esa verdad necesita ser revelada. Dijo. Mirándola con silencioso orgullo. Antes de que se fuera. Leonard abrazó a Violeta una vez más. Prometiéndole que pasara lo que pasara. Él siempre estaría a su lado. Eres más fuerte de lo que crees. Mi niña. Nunca lo olvides. Susurró. Acariciando su rostro. Violeta sintió una oleada de consuelo y fuerza ante esas palabras. Por primera vez. No se sentía solo como una niña en peligro. Sino como una niña valiente dispuesta a afrontar las humillaciones para que todos vieran lo que estaba pasando. El coraje que sentía junto a Leonard era algo nuevo. Algo que brillaba en su interior como una llama difícil de apagar. Al salir de casa de su abuelo, Violeta aferró la cámara con determinación. Sabiendo que ahora tenía un arma contra el desdén de Paula. El camino de regreso a casa. Que solía sentir frío y oscuro. Ahora tenía un nuevo significado. Lo lograré. Abuelo. Murmuró para sí misma. Sintiendo sus palabras resonando en su mente como un mantra de fuerza. Con la cámara discretamente cosida en su ropa. Violeta afrontaba cada día con renovado coraje. Aunque todavía llena de precaución. A la mañana siguiente. En cuanto Paula la llamó para sus tareas habituales. Violeta supo que era el momento de empezar a grabar. Niña, ¿qué te tarda tanto? Coge la escoba y a ver si te haces útil en esta casa. Ordenó Paula en su habitual tono áspero. Violeta bajó la mirada. Fingiendo su habitual sumisión. Pero ahora. En silencio. Estaba capturando cada palabra. Cada gesto desdeñoso que Paula le dirigía. En su mente.
Resonaban las palabras de su abuelo: te mereces que todos vean quién es ella realmente. Cada día se convertía en una prueba de resistencia. Al darse cuenta de que Violeta usaba repetidamente la misma ropa, Paula aprovechó la ocasión para humillarla aún más. Ni siquiera tienes la decencia de ponerte ropa limpia, siempre con esos mismos harapos sucios, y hasta en eso eres un desastre, dijo riendo con desprecio. Violeta sintió que su rostro ardía de vergüenza. Pero permaneció en silencio, tragándose el dolor y manteniéndose enfocada en su propósito. Las palabras de Paula dolían. Pero ahora sabía que todo estaba siendo grabado, su dolor por fin tenía un testigo invisible. Durante semanas, Violeta siguió adelante con el plan, grabando cada humillación que Paula le infligía. Con el tiempo, aprendió a lidiar con los crueles comentarios y las tareas agotadoras, conteniendo la rabia y la tristeza que a menudo amenazaban con desbordarse. Mírate, Violeta. Es como si ni siquiera supieras limpiar bien, decía Paula, empujándola al suelo donde fregaba sin cesar, luchando contra las lágrimas. Violeta quería responder. Quería gritar. Pero se mantenía en silencio, sabiendo que cada insulto era una prueba que reforzaba su misión. No podía fallar ahora. En sus momentos más difíciles, cuando las palabras de Paula parecían insoportables, Violeta recordaba el rostro de su abuelo. Su apoyo incondicional. Sé que puedes hacerlo, mi niña, le había dicho antes de irse. Esas palabras la mantenían firme. Violeta se sentía como una guerrera en batalla, resistiendo cada golpe sin quebrarse. Y aunque el peso de esa misión era inmenso para una niña, sabía que con cada nueva grabación, estaba más cerca de mostrar la verdad a todos. De revelar finalmente quién era la verdadera Paula. Al final de cada día, Violeta repasaba mentalmente cada grabación, segura de que estaba un paso más cerca de exponer el desprecio que Paula sentía por ella. En silencio, su plan iba tomando forma. Y se preparaba para el momento en que todas esas pruebas salieran a la luz. Era el cumpleaños de Paula. Y la casa estaba llena de invitados. Todos reunidos para celebrar. Las risas de la anfitriona resonaban por la sala, las copas tintineaban. Y el ambiente estaba cargado de una falsa alegría que Violeta conocía bien. Observaba todo desde la distancia, sin querer mezclarse, sosteniendo en sus manos una pequeña caja cuidadosamente envuelta. Ese regalo era más que un simple gesto, era su respuesta. Dentro había una memoria USB que, para ella, contenía todas sus esperanzas de ser finalmente comprendida. Violeta respiró hondo, decidida en su propósito, esperando el momento adecuado. Paula la vio desde lejos, con un pequeño regalo en la mano, y la llamó para que se acercara, atrayendo la atención de los demás invitados. Con una amplia sonrisa. «Oh, miren. Violeta me ha traído un regalo», exclamó, intentando cautivar a todos con su falsa dulzura. Violeta, con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó a ella, sintiendo las miradas curiosas a su alrededor. «Sí, Paula. Pensé en algo que realmente te mereces», respondió Violeta con una expresión serena que contrastaba con la ansiedad que latía en su interior. Paula rió, creyendo que el regalo simbolizaba una rendición. Un intento de complacerla. Paula tomó el regalo con entusiasmo, haciendo un espectáculo para todos. Como si quisiera demostrar que incluso la niña rebelde se había sometido a su superioridad. ¡Qué sorpresa! La pequeña Violeta me ha traído un regalo especial. ¿No es adorable? Abrió la caja con un exagerado sentido de la expectación. Casi teatralmente. La mirada de Violeta permaneció fija, firme, observando cada movimiento de su madrastra. Al abrir la caja, Paula encontró la memoria USB envuelta en una pequeña cinta. Su expresión cambió ligeramente, como si intentara comprender qué significaba. ¿Una memoria USB? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¿Violeta?, preguntó con una risa ligeramente confusa. Las reacciones de los invitados eran una mezcla de sorpresa y curiosidad, se miraban entre sí, sin comprender el propósito de un regalo tan misterioso.
Violeta esbozó una pequeña sonrisa y respondió en un tono tranquilo y decidido: es algo que necesitas ver. Paula. Estoy segura de que te gustará. Paula volvió a reír. Aún sin saber qué significaba. Pero decidió mantener la compostura ya que todas las miradas estaban puestas en ella. Bueno. No todos los días recibo un regalo como este. Dijo. Fingiendo indiferencia. Mientras sostenía la memoria USB en su mano. Evaluándola con expresión desconcertada. Uno de los amigos de Paula. Intrigado. Sugirió que viera el contenido allí mismo en el televisor. Conecta la memoria USB al televisor. Tenemos curiosidad. Paula. Dijo entre risas y tintineo de copas. La mayoría de los invitados estuvieron de acuerdo. Ansiosos por una divertida distracción en medio de la fiesta. Paula dudó. Sorprendida por la sugerencia. Pero al ver que todos a su alrededor la animaban. Se sintió presionada a acceder. Bueno. Si insisten, ¿por qué no? Dijo. Intentando ocultar un atisbo de nerviosismo en su voz. Era evidente que quería controlar la situación. Pero la curiosidad y la expectación de los invitados hacían imposible negarse. Mientras Paula se preparaba para conectar la memoria USB al televisor. Violeta observaba en silencio. Con una expresión indescifrable. Su madrastra. Aún creyendo que tenía el control total de la situación. Intentaba disimular cualquier temor. Pero Violeta notaba pequeñas señales de nerviosismo. Y en ese momento. Al ver a Paula rodeada de amigos. Disfrutando de los elogios. Violeta sintió una fuerza diferente. Sabía que estaba a punto de sacar a la luz algo mucho más grande que un regalo simbólico, estaba a punto de mostrar a todos la verdad. Paula se giró hacia los invitados con una falsa sonrisa. Intentando mantener el control. Bueno. Parece que tenemos una presentación especial. Cortesía de la querida Violeta. Dijo. Tratando de convertirlo en una broma mientras se preparaba para insertar la memoria USB en el televisor. Todos rieron. Esperando con anticipación. Mientras Violeta seguía observándola con ojos decididos y silenciosos. Con una sonrisa forzada. Paula insertó la memoria USB en el televisor. Espero que todos disfruten del espectáculo. Porque yo también tengo curiosidad. Dijo con una risa tensa. Mientras los invitados se acomodaban para mirar. La sala quedó en silencio. Y Violeta. De pie en un rincón. Observaba cada detalle. Sabía que este momento lo cambiaría todo. Pronto. El vídeo comenzó. Y las primeras escenas mostraban a Violeta. Titubeante. En su vida cotidiana con su madrastra. En segundos. Las expresiones de los invitados cambiaron de relajadas a atentas. Luego. En un instante. A la absoluta conmoción. Las escenas mostraban el rostro de Paula. Distorsionado por los insultos y las humillaciones. Violeta. Nunca haces nada bien. Eres inútil. La voz aguda y amarga de Paula rompió el silencio de la fiesta. Los ojos de Paula se abrieron de par en par, incapaz de creer lo que estaba viendo. Un murmullo de asombro se extendió por la sala mientras algunos invitados intercambiaban miradas incrédulas. Paula intentó reír. Pero la risa murió a medias antes de salir de sus labios. Pero esto. Balbuceó. Buscando desesperadamente una excusa. Cualquier justificación que pudiera borrar esas crudas imágenes. A medida que el vídeo continuaba. Los insultos de Paula se intensificaban. La pantalla mostraba a Violeta luchando por contener las lágrimas mientras Paula la llamaba carga y desgracia. Los invitados que habían estado celebrando a Paula ahora la miraban con una mezcla de incredulidad y asco. Un amigo intentó romper el incómodo silencio con un comentario. Pero no encontró las palabras. Paula. Congelada. Se sentía expuesta. Desnuda ante todos, su fachada de elegancia se hizo añicos en un instante. Se giró hacia Violeta. Buscando una explicación o compasión. Pero solo encontró una mirada firme y resuelta. Violeta, ¿cómo? ¿Por qué me has hecho esto? Preguntó. Con la voz oscilando entre la ira y la desesperación. Pero Violeta permaneció en silencio. Sus ojos decían todo lo que las palabras no podían.
No necesitaba justificarse, el vídeo hablaba por sí solo. Uno de los invitados, visiblemente molesto, se levantó, exclamando: Paula. Esto es horrible. ¿Cómo pudiste tratar a una niña de esta manera? Y entonces una ola de reproches recorrió la sala. Lo que habían sido susurros y murmullos se convirtieron ahora en miradas duras y palabras de desprecio. Irving, que hasta ese momento había estado en estado de shock, miraba la pantalla como si finalmente estuviera viendo el verdadero rostro de su esposa. Miró a Violeta, con una expresión llena de arrepentimiento, dándose cuenta por primera vez de lo mucho que había fallado en protegerla. Las escenas continuaban implacablemente, cada fotograma una acusación. Cada palabra de Paula un eco del desprecio que siempre había intentado ocultar. La fiesta, que había sido una celebración de su supuesta perfección, se había convertido en el escenario de su ajuste de cuentas. Sin escapatoria. Paula, sin saber qué hacer, intentó apagar el vídeo. Pero las manos le temblaban tanto que ni siquiera podía sujetar el mando a distancia. En su desesperación, miró a los invitados, buscando apoyo. Pero los rostros que antes mostraban admiración ahora la condenaban. Y así, en ese instante, lo que siempre había estado oculto bajo capas de falsedad se reveló a todos: el desprecio, la crueldad, el abuso, el cumpleaños de Paula, que debería haber sido una celebración de su imagen perfecta, se convirtió en la escena de su ruina. Cuando terminó el último segundo del vídeo, la sala se llenó de un pesado silencio. Los invitados, que hacía unos instantes estaban celebrando, ahora miraban a Paula con asombro y repulsión. Irving permanecía inmóvil, con la mirada fija en la pantalla oscura, como esperando que algo pudiera deshacer todo lo que acababa de ver. Miró a Violeta, que estaba sola con la mirada firme, como una guerrera que finalmente había revelado la verdad tras años de silencio. Y fue entonces cuando Irving se dio cuenta de lo que había perdido todo este tiempo: la confianza, el cariño y la inocencia de su hija. Sin decir palabra, Irving se acercó a Paula, que lo miró con los ojos muy abiertos, buscando desesperadamente alguna forma de redención. Irving, sabes que esto no es lo que parece. Ella debe haber manipulado las cosas. No puede ser verdad. Intentó justificarse Paula, con la voz llena de desesperación. Pero Irving parecía no oírla, la miró con una expresión dura e incrédula, como si la estuviera viendo realmente por primera vez. No se puede negar, Paula. No después de todo lo que acabamos de ver. Confié en ti. Confié en que cuidarías de mi hija. Pero lo que veo es pura crueldad, dijo con voz baja y firme, llena de una profunda tristeza. Paula, desesperada, intentó defenderse, agarrándole del brazo a Irving como si él pudiera salvarla de toda la exposición. Irving, por favor. Es solo una niña manipuladora, siempre buscando atención. Yo solo intentaba disciplinarla. Pero sus palabras sonaban vacías, resonando en una sala donde ya nadie le creía. Uno de los invitados, indignado, dio un paso al frente. ¿Así es como disciplinas a una niña? ¿Haciéndola sentir invisible y despreciada?, dijo, con una voz que reflejaba la indignación de todos. Paula, sintiendo que el aislamiento crecía a su alrededor, soltó el brazo de Irving, comprendiendo que sus excusas ya no tenían ningún efecto. Irving respiró hondo y se giró hacia Violeta, con la expresión llena de arrepentimiento y dolor. Violeta. Se le quebró la voz. Sabía que ninguna palabra podía borrar los años de sufrimiento que había permitido. Los años que había elegido ignorar lo que tenía justo delante. Se acercó a su hija, bajando la mirada en señal de disculpa. Te he fallado. No te he protegido como debería. Lo siento. Hija mía. Lo siento por no haberte escuchado nunca, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Por primera vez, Irving se inclinó ante Violeta, reconociendo el peso de su ausencia. Violeta miró a su padre, con el corazón dividido entre el alivio y la tristeza.
Había esperado este momento de reconocimiento. Pero la sensación de abandono aún pesaba mucho en su interior. Solo quería que me vieras. Papá. Que creyeras en mí. Incluso cuando nadie más lo hacía. Susurró. Dejando caer una sola lágrima. Su padre extendió la mano. Pero ella dudó. Esa disculpa llegaba tarde. Tras tantas noches de tristeza y sueños rotos. Pero aún así. Oír el arrepentimiento de su padre le proporcionaba cierto consuelo. Aunque marcado por heridas que tardarían en sanar. Irving se giró hacia Paula. Ahora resuelto y firme. Paula. No hay manera de que podamos continuar así. Esta casa está meant to be un hogar. No un lugar de tortura para mi hija. Declaró con voz inquebrantable. Miró a los invitados. Que observaban cada palabra atentamente. Sintiendo el peso de la decisión que estaba tomando. Allí. Delante de todos. Voy a poner fin a esto. Paula. Quiero que te vayas de mi casa. Y quiero que todos sepan por qué. Terminó. Con una voz que resonaba con una fuerza que parecía llenar todos los rincones de la casa. Paula. En un último intento desesperado. Intentó argumentar. Pero sabía que cualquier palabra era inútil. Lanzó una última mirada de desprecio a Violeta. Pero por primera vez. La niña no bajó la mirada. Esa frágil Violeta. Que siempre agachaba la cabeza. Ahora se mantenía firme. Una niña que ya no sentía miedo. Sin otra opción. Paula salió de la casa. Rodeada por las miradas de reproche de los invitados. La puerta se cerró con un sonido definitivo. Como si hubiera liberado a todos de la sombría presencia que había permanecido allí. Irving se volvió hacia Violeta una vez más. Mirándola a los ojos con la sinceridad que le había faltado durante tanto tiempo. Te lo prometo. Violeta. Te prometo que a partir de ahora. Todo será diferente. Te protegeré. Te escucharé. Y nunca dejaré que vuelva a suceder algo así. Pero sé que necesito recuperar tu confianza. Y lo haré. A partir de ahora. Tú eres lo único que importa. Violeta sintió un ligero consuelo al escuchar esas palabras. Aunque sabía que el camino por delante no sería fácil. Tras la disculpa de Irving. Violeta respiró hondo. Sintiendo por primera vez que el peso de las expectativas no recaía sobre ella. Por fin. Su padre comprendía lo que había soportado. Aún así. El vacío que había sentido todo ese tiempo seguía palpitando en su interior. Lo miró. Intentando decidir qué decir. Y luego murmuró con voz tranquila y firme, papá. Agradezco que hayas visto lo que he pasado. Pero necesito un tiempo lejos de aquí. Irving la miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Anticipando ya lo que se avecinaba. ¿Quieres vivir con tu abuelo? ¿Verdad? Preguntó. Intentando mantener un tono firme a pesar del evidente dolor en sus ojos. Violeta asintió. Mirando a su padre con una expresión que mezclaba gratitud y dolor. El abuelo Leonard fue la única persona que siempre creyó en mí desde el principio. Él me ayudó a encontrar el coraje para mostrar la verdad. Para que esto sucediera. Dijo. Con la mirada fija en Irving. Que absorbía cada palabra como si fueran dolorosas lecciones. Suspiró. Comprendiendo que su decisión era un reflejo de sus errores. Lo entiendo. Cariño. Sé que merezco esta distancia. Solo quiero que sepas que estaré aquí. Siempre esperando el momento en que sientas que puedes volver a confiar en mí. Respondió con la voz entrecortada por la emoción. El corazón de Violeta dolía. Pero la necesidad de encontrar un lugar donde se sintiera segura. Donde el amor fuera constante. Era más fuerte. Quería estar con alguien que nunca hubiera dudado de ella. Y Leonard había sido ese pilar. Necesito un hogar donde me sienta querida. Donde pueda ser yo misma sin miedo. Que no me van a escuchar. Dijo con sinceridad. Irving sintió el peso de cada palabra. Pero sabía que presionarla o intentar disuadirla solo desharía la confianza que estaban empezando a reconstruir. El día que Leonard fue a recogerla. Los dos se abrazaron con una ternura que decía más que cualquier palabra. Leonard miró a Irving con una mirada firme.
expresando una mezcla de apoyo incondicional a su nieta y cierta decepción silenciosa hacia su hijo. Cuidaré de ella. Irving. Haré lo que sea necesario para que se sienta segura y feliz. Ya sabes dónde encontrarnos. Dijo, estrechándole la mano con firmeza. El padre de Violeta asintió en silencio, agradecido por el apoyo de Leonard, pero con un nudo en la garganta al ver marchar a su hija. En ese momento, mientras Violeta cruzaba la puerta junto a su abuelo, Irving sintió que el vacío que había dejado se expandía en su ausencia. Cuídate, Violeta. Siempre estaré aquí para ti. Y espero que algún día vuelvas. Dijo, intentando contener las lágrimas. Violeta miró hacia atrás y saludó con una pequeña sonrisa, señalando que a pesar del dolor, aún había esperanza para una futura reconciliación. El camino por delante estaba abierto para ambos. Pero por ahora, ella necesitaba este nuevo comienzo. En cuanto subieron al coche, Leonard rodeó a Violeta con su brazo, atrayéndola hacia un cálido abrazo. Ahora estás en casa. Mi querida. Aquí puedes ser quien eres. Sin miedo y sin dolor. Murmuró mientras ella apoyaba la cabeza en su hombro. La paz que sentía junto a su abuelo era todo lo que deseaba. Sabía que con él podría redescubrir su infancia y curar las heridas de su corazón. Mientras el coche se alejaba, Violeta se sintió renacer, lista para empezar de nuevo junto a quien nunca había dejado de creer en ella. El sol ya se asomaba por las cortinas cuando Violeta se despertó en casa de Leonard, sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente en paz. El aroma a café recién hecho y pan horneado llenaba el aire, y una leve sonrisa apareció en sus labios. Al salir del dormitorio, vio a Leonard esperándola con esa mirada cálida que siempre le había dedicado. A pesar de todo. Buenos días. Mi niña. ¿Lista para un nuevo comienzo? Dijo, sirviéndole una taza de té. Violeta asintió, sintiendo que ese sencillo momento cotidiano era el primer paso hacia una nueva vida. En los días que siguieron, Violeta redescubrió la libertad de ser ella misma, sin el peso constante de la desconfianza y la indiferencia. Leonard la animaba en sus sueños, mostrándole lo capaz que era. Puedes ser lo que quieras, Violeta. Créeme. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Decía, mirándola con orgullo. Poco a poco, empezó a retomar sus aficiones y a aventurarse en nuevas actividades, explorar el jardín, ayudar a su abuelo con pequeños proyectos, e incluso volver a dibujar. Era un hogar donde se la valoraba. Un lugar donde no necesitaba esconderse. Leonard también la animaba a hablar de sus sentimientos, ayudándola a procesar las cicatrices dejadas atrás. Es natural sentir rabia, tristeza. Pero lo importante es no dejar que esos sentimientos te definan. Le explicaba mientras paseaban por el patio iluminado por el sol. Y cada vez que Violeta compartía un poco más de su dolor, sentía que se le quitaba un peso de encima. Su abuelo era su ancla. Alguien que no solo creía en ella, sino que la ayudaba a ver la fuerza que tenía dentro. Se sentía segura, capaz, finalmente comprendida. Con el tiempo, la presencia de Leonard ayudó a Violeta a reconstruir su confianza en sí misma y a creer en un futuro mejor. Le enseñó que, a pesar de las dificultades, siempre tenía derecho a ser feliz y respetada. Recuerda, mi querida, nadie puede borrar quién eres. Lo que vales. Le decía, animándola a trazar su propio camino. Poco a poco, Violeta no solo superó las sombras del pasado, sino que también empezó a soñar sueños más grandes. En el fondo de su corazón, sentía que podía conquistar el mundo junto a alguien que la amaba incondicionalmente. La vida en casa de Leonard era sencilla pero llena de significado. Cada noche, antes de acostarse, Violeta miraba por la ventana, sintiendo el aire fresco y tranquilo, y agradecía el hogar que ahora tenía. Un lugar donde la tristeza no era una constante. Gracias, abuelo, por no haberte rendido nunca conmigo.
Por darme una nueva oportunidad. Le susurraba. A lo que Leonard respondía con un abrazo cariñoso. Sabiendo que aquello era solo el comienzo de una nueva y plena vida para su nieta. Sabía que estaba construyendo una base sólida en Violeta para que nunca volviera a dudar de su valía. Cada día. Cada momento. Era una pequeña victoria para Violeta. Y Leonard. Orgulloso. Estaba allí para presenciar y celebrar su resiliencia. La animaba en sus talentos. La ayudaba a estudiar y soñaba con un futuro prometedor. Bajo su guía. Violeta floreció. Sintiéndose más capaz y segura de sí misma de lo que jamás había imaginado. Sabía que tenía a alguien a su lado que la apoyaría incondicionalmente. Y esa seguridad lo transformaba todo. Leonard veía en ella una niña fuerte y valiente. Y se lo recordaba cada día. La nueva vida de Violeta con Leonard simbolizaba la resiliencia y la fuerza que había descubierto en sí misma en su camino. Aprendió la importancia del verdadero apoyo y del amor incondicional. Comprendiendo que ya nunca más tendría que soportar la humillación o el desprecio. Por fin podía caminar hacia un futuro donde el amor y el respeto fueran constantes. Sin tener que volver a luchar por ellos. Y con Leonard. Estaba lista para enfrentarse al mundo. Jacob. Con una sonrisa nostálgica. Examinó el pequeño paquete en sus manos. El simple regalo. Escogido con el más profundo cariño. Parecía contener todo el amor que sentía por Cla. Había pasado horas buscando algo que representara ese lazo especial. Que aunque ahora se vivía a distancia, seguía siendo irrompible. Le encantará. Murmuró para sí mismo. Casi como si estuviera seguro de ello. Una sensación que le reconfortaba el corazón. La imagen de Cla con los ojos brillantes. Desenvolviendo el regalo. Llegó a su mente tan vívidamente que casi parecía real. Pensó en los últimos momentos que compartieron juntos. Recordando cómo ella siempre había sido expresiva. Llena de risas e historias que contar. Cada detalle sobre Cla era un recuerdo preciado. Y Jacob se aferraba a todos ellos como si fueran su tesoro personal. Oh. Cla. No puedo esperar a ver tu sonrisa. Susurró. Como si fuera una promesa silenciosa. Sin darse cuenta. Se vio envuelto en una mezcla de ansiedad y ternura. Anhelando revivir esas pequeñas alegrías compartidas entre padre e hija. Sosteniendo el regalo con firmeza. Reflexionó sobre cuánto deseaba más momentos con ella. Desde que Claire se había mudado con Yara y Roy. Las visitas se habían vuelto menos frecuentes. Y extrañaba esas conversaciones espontáneas. Las risas que antes resonaban en su hogar. Siempre ha sido mi niña. Y siempre lo será. Repetía en su mente. Tratando de alejar la tristeza que a veces se le colaba en el pecho. Era como si el regalo fuera una forma de reavivar ese vínculo. De seguir presente en su vida aunque ahora tuvieran un tiempo limitado juntos. Recordando las breves llamadas telefónicas. Jacob sintió una punzada de frustración. Sabía que Claire se estaba adaptando a su nueva rutina. Pero algo dentro de él deseaba que ella se abriera más. Que compartiera lo que realmente sentía. La distancia es dura. Pero ella sabe que estoy aquí. Se dijo a sí mismo. Tratando de convencerse de que ese regalo sería una especie de invitación. Una oportunidad para romper la barrera invisible que parecía haberse levantado sin saberlo entre ellos. Mientras sostenía el regalo envuelto. Se encontró reflexionando sobre el tiempo y el cambio. ¿Podría ser que Cla se estuviera distanciando de él? La idea era dolorosa. Pero se negaba a creer que algo tan especial pudiera desvanecerse. Ser papá es para siempre. Y ella lo sabe. Pronunció suavemente. Casi como un susurro. Reafirmándose a sí mismo que su vínculo con Cla era más fuerte que cualquier circunstancia. Sonrió. Sintiendo que al entregarle ese regalo, también le estaba entregando una parte de sí mismo. Un recordatorio del amor inmutable que lo guiaba. Jacob llegó a la casa de Yara con pasos ligeros. Su ansiedad mezclada con una emoción casi infantil. No había nada especial en esta visita. Al menos eso era lo que él pensaba. Era simplemente una oportunidad para ver a su hija y entregarle un regalo simple pero sincero. Llamó a la puerta. Esperando escuchar la voz de Claire mientras corría a abrir. Pasaron los segundos. Y notó que nadie parecía venir. Pensó en tocar el timbre. Pero en ese momento. Un vistazo a través de la ventana lo hizo congelarse.
Allí. Arrodillada en el suelo de la sala. Estaba Claire. Pero la imagen que Jacob vio era muy diferente a la de la niña alegre que conocía. Estaba sosteniendo un cubo y fregando el suelo con movimientos lentos. Como si llevara allí mucho tiempo. Sus hombros caídos. Su mirada baja y su ropa desgastada creaban una sensación de incomodidad que lo golpeó como un mazazo. Jacob observó. Paralizado. Sin poder comprender lo que estaba sucediendo. Esa escena le parecía surrealista. Había esperado ver a su hija sonriente. No la visión de una niña realizando tareas que no correspondían a su edad. Claire. Murmuró. Con la voz entrecortada. Su pecho se oprimió por una angustia repentina. Ella levantó la mirada y lo vio. Pero en lugar de correr hacia él como siempre hacía, simplemente apartó la vista. Como si no quisiera que la viera así. Papá. No deberías estar aquí. Susurró con una voz débil. Llena de algo que él nunca había escuchado antes, vergüenza. Jacob sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Cada detalle de la escena lo golpeaba con una intensidad que lo dejaba sin aliento. Forzó una sonrisa. Tratando de no mostrar su conmoción. Pero por dentro. Su indignación comenzaba a crecer. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaban solos. El sonido de unos pasos pesados resonó por la casa. Y antes de que tuviera tiempo de reaccionar, Roy apareció en el pasillo con una expresión absolutamente fría. Se dirigió a Jacob como si su presencia fuera una molestia inesperada. Jacob. ¿Qué haces aquí? La voz de Roy era firme pero llena de una calma tensa y controlada. Como si quisiera intimidarlo sin levantar la voz. Jacob ignoró la pregunta. Fijando su mirada en Cla, que permanecía inmóvil. Con las manos sucias de jabón y los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué está limpiando el suelo? ¿Roy? Las palabras escaparon de su boca. Cargadas de una rabia que intentaba controlar con todas sus fuerzas. Roy rió secamente. Una sonrisa desprovista de calidez o simpatía. Vive aquí. Jacob. Y aquí tenemos reglas. Es importante que lo entienda. Jacob sintió que le hervía la sangre. ¿Reglas? ¿Es una niña? Su voz, aunque controlada, llevaba un tono amenazante. Pero Roy no pareció inmutarse. En cambio, cruzó los brazos y le lanzó una mirada de desdén a Jacob. ¿Y tú? Jacob. Provocó Roy con una sonrisa cínica. ¿Vas a venir aquí cuando te plazca? ¿Sin ningún respeto por nuestro hogar? Jacob apretó el regalo que aún sostenía. Sintiéndose impotente y abrumado por una mezcla de rabia y tristeza. Lo único que quería era abrazar a Cla. Sacarla de esa situación. Pero algo en la mirada de Roy. En la forma en que mantenía el control. Le dejaba claro que cualquier movimiento en falso podría empeorar las cosas para ella. Solo he venido a ver a mi hija. Y la tratas como. A Jacob se le perdieron las palabras. Ahogado por la indignación. Roy se encogió de hombros. Pareciendo disfrutar de la reacción del ex marido de Yara. Mira. Jacob. Ella tiene todo lo que necesita aquí. Yara y yo la cuidamos. Tal vez sea hora de que empieces a aceptar eso. Cada palabra de Roy era como una puñalada. Dejando claro que se veía a sí mismo como el amo de la casa. El guardián de las reglas. Y tal vez incluso el guardián de Cla. Jacob se sintió acorralado. Pero al mismo tiempo. Decidido a no marcharse sin dejar clara su postura. Cla. Ven aquí. Querida. Extendió la mano a su hija. Una invitación silenciosa para que se acercara. Cla. Sin embargo. Dudó. Miró a Roy como buscando permiso. Algo que desgarró aún más el corazón de Jacob. Bajó la mirada y, con voz entrecortada, murmuró, papá. Estoy bien. Solo estoy ayudando. El sonido de sus palabras era tan doloroso como la mirada de sus ojos. No podía ignorar el sufrimiento oculto que había en ellos. No. Claire. Eres una niña. Y a los niños no se les debe tratar así. Jacob miró a Roy por última vez. Su mirada rebosante de una amenaza silenciosa. Le llevaré esto a Yara. A ver qué tiene que decir ella sobre tus reglas. Roy se limitó a sonreír con desdén y se dio la vuelta.
Como si aquello no fuera más que una molestia temporal. Jacob. En cambio, sintió que le ardía el pecho, cada paso hacia la salida cargado con la promesa de que no dejaría que las cosas siguieran como estaban. Al cerrar la puerta tras de sí, juró para sí mismo que haría todo lo que estuviera en su mano para proteger a Claire de esa situación. Jacob salió de la casa de Yara con el corazón acelerado. Cada paso agobiado por la rabia y la impotencia que se habían acumulado durante su breve visita. La imagen de Claire arrodillada y humillada persistía en su mente como una herida abierta. Decidió que necesitaba hablar con Yara. Contarle lo que acababa de presenciar y entender cómo las cosas habían llegado a ese punto. Cogió su teléfono móvil. Marcó el número de su exmujer y esperó ansiosamente hasta que escuchó su voz al otro lado. Yara. Tenemos que hablar ahora. Intentó controlar su voz. Pero el tono firme y cortante dejaba claro que no se trataba de una conversación cualquiera. Jacob. ¿Qué ha pasado? Respondió Yara. Sorprendida y un poco preocupada. Fui a ver a nuestra hija. Y Yara. No tienes ni idea de lo que vi allí. Claire estaba de rodillas limpiando el suelo como si fuera una especie de criada. El tono de Jacob rebosaba indignación. Dolor visible en cada palabra. Y continuó antes de que Yara pudiera responder. Roy estaba allí mirando. Tratándola como si fuera lo más normal del mundo. Y cuando le pregunté por qué, simplemente me dijo que eran reglas de la casa. Al otro lado de la línea. Yara parecía aturdida. Sin saber cómo reaccionar. Jacob. ¿Estás seguro? No me puedo imaginar a Roy. Siempre has sido tan decente con ella. Tal vez lo hayas malinterpretado. La vacilación en su voz provocó en él una mezcla de frustración y dolor. Malinterpretado. ¿Yara? ¿Cómo podría malinterpretar una escena así? Nuestra hija parecía asustada. Sumisa. Como si no tuviera otra opción. Jacob no pudo contener su indignación. Tienes que verlo con tus propios ojos. Yara. Esto no puede continuar. Yara respiró hondo. Tratando de mantener la calma ante la acusación implícita de Jacob. Mira. Jacob. Confío en Roy. Siempre ha sido un buen marido y un buen padrastro. Sé que Claire se está adaptando a esta nueva rutina. Pero no puedo creer que la trate de esa manera. Habló con una convicción que a Jacob le costaba aceptar. Si realmente crees que estoy viendo algo que no está ahí. De acuerdo. Pero por favor. Ve allí y habla con ella. Mírala a los ojos. La propuesta de Jacob resonó como una súplica. Una petición desesperada para que Yara viera la verdad. Sabía que su palabra por sí sola no era suficiente, necesitaba que Yara reconociera el sufrimiento de Claire por sí misma. No puedo ignorar esto. Yara. No como padre. Añadió. Con la voz más baja ahora. Casi un susurro. Su silencio fue denso. Una mezcla de duda y resistencia. Hasta que finalmente murmuró, hablaré con ella. Llegaré al fondo de esto. Jacob exhaló como si parte de su angustia se hubiera aliviado parcialmente. Pero en el fondo sabía que para Yara aceptar esta realidad sería un golpe doloroso. Eso es todo lo que pido. Yara. Que veas con el corazón abierto. Que realmente le preguntes. Nuestra hija se lo merece. Tras un momento. Yara respondió con una voz más firme. Aunque ligeramente temblorosa, lo haré. Necesito saber qué está pasando. ¿Y si hay algo de verdad en esto? Haré lo que sea necesario. La llamada terminó con un pesado silencio por ambas partes. Pero Jacob sintió un rayo de esperanza. Si Yara abría los ojos y se enfrentaba a Roy. Tal vez finalmente Claire pudiera encontrar el apoyo y la protección que necesitaba. Yara. Movida por la inquietud que le dejó la conversación con Jacob. Se sentó con Claire en el salón en un raro momento de calma en casa. Con el corazón apesadumbrado. Miró a su hija y sintió una distancia inexplicable. Los ojos de Claire evitaban los suyos. Y eso la hizo dudar por un momento. Pero las palabras de Jacob resonaban en su mente. Cla. Necesito que me cuentes qué está pasando realmente entre tú y Roy. La voz de Yara era suave, pero llevaba una urgencia que Claire percibió de inmediato. Cla levantó la vista. Como buscando alguna pista sobre lo que su madre ya sabía. Sus labios temblaron ligeramente antes de responder.
Pero algo en la expresión de Yara, una preocupación genuina, pareció romper su resistencia final. Mamá. Yo, no quería que lo supieras. Su voz salió temblorosa. Y apretó las manos con fuerza como si necesitara aferrarse a algo para mantenerse entera. Yara se acercó. Tomó la mano de su hija y la apretó suavemente. Cariño. Puedes contarme cualquier cosa. Con los ojos llenos de lágrimas. Claire comenzó a abrirse. Su voz susurrante cargada de dolor. Me hace limpiar la casa todos los días como si fuera una criada. ¿Y si tardo demasiado o hago algo mal? Me mira de una forma que me asusta. Cada palabra parecía pesar toneladas. Y Yara sintió que se le encogía el corazón mientras escuchaba a su hija describir cada detalle. La imagen que Cla pintaba con sus palabras revelaba una realidad que Yara nunca había considerado. ¿Cómo había podido dejar pasar algo así sin darse cuenta? ¿Pero por qué no me lo has contado antes? ¿Cla? Preguntó Yara. Con la voz casi quebrándose por la emoción que intentaba contener. Cla bajó la mirada. Con las manos temblando en el regazo. Yo, tenía miedo. Mamá. Miedo de que se enfadara aún más si lo contaba. Y miedo de que no me creyeras. La revelación de Cla golpeó a Yara como una ola de choque. La idea de que su propia hija temiera que no le creyeran le dolía más que cualquier otra cosa que pudiera imaginar. Cla. Mi amor. Estoy aquí. Siempre estaré aquí para ti. Susurró. Sintiendo la necesidad de protegerla como si, por primera vez, se diera cuenta de la magnitud de la situación. El rostro de Yara pasó de la incredulidad a la determinación feroz mientras Claire continuaba. Revelando pequeños detalles que antes se había guardado para sí misma, los castigos. Las humillaciones veladas. Las órdenes implacables y la constante sombra de las amenazas silenciosas de Roy. Yara sintió que crecía una rabia en su interior, cada palabra de Claire sonaba como una acusación directa contra su propia ceguera. Su elección de confiar en alguien que claramente no lo merecía. ¿Te amenazó? Preguntó Yara. Con la mirada fija mientras sostenía el rostro de su hija entre las manos. Cla asintió lentamente. Con los ojos llenos de lágrimas mientras finalmente revelaba la última verdad que había estado guardando. Dijo que sí lo contaba. Te enfadarías conmigo. Y no quería que eso pasara. Mamá. La voz de la niña era un susurro roto. Y Yara sintió que las lágrimas comenzaban a fluir como si cada palabra de Cla fuera un golpe directo a su propia alma. Darse cuenta de que su hija había cargado con ese miedo sola era devastador. Lo siento mucho. Cariño. Murmuró Yara. Atrayendo a Cla a un abrazo. Un gesto lleno de toda la culpa y el arrepentimiento que ahora sentía. Esto se acaba ahora. Te lo prometo. Yara sintió que la realidad finalmente se desentrañaba ante sus ojos. Sabía que tenía que actuar de inmediato. Para corregir la situación. Para asegurar que Cla nunca más tuviera que soportar ningún tipo de sufrimiento o miedo. Yara miró a su hija con firmeza. Con una nueva determinación en su mirada. Yo me encargo de esto. Cla. Él nunca volverá a hacerte daño. Yara esperó. Con el pecho aún tembloroso por la angustia de las confesiones de Cla. A que llegara Roy. Estaba de pie en el salón. Inamovible como una roca frente a una tormenta, sus ojos lo seguían con una frialdad que él nunca había visto en ella. Tenemos que hablar. Dijo. Con una voz apenas más fuerte que un susurro. Pero que contenía una fuerza inconmensurable. Roy se detuvo. Lanzándole una mirada de sorpresa. Dándose cuenta de que algo era diferente en Yara. Pero como siempre. Intentó mantener el control. Claro. ¿Sobre qué? ¿Sobre Cla y lo que le has estado haciendo? Yara replicó sin rodeos. La expresión de Roy cambió rápidamente, sus ojos se volvieron fríos. Aunque su voz se mantuvo controlada. ¿De qué estás hablando? De Yara. Dijo. Intentó reír. Una risa torpe que parecía forzada. Yara. Sin embargo. No pestañeó. Me lo contó todo. Royce, ¿cómo la haces trabajar? ¿Cómo la humillas? Las amenazas. Todo. Pensé que eras alguien en quien podía confiar. Pero ahora veo que estaba ciega. Roy cruzó los brazos. Forzando una expresión indignada como si las acusaciones fueran una exageración infundada. Esto es ridículo. Yara.
Solo intento educarla bien. Enseñarle disciplina. Si crees que eso es humillación, entonces tal vez el problema esté en cómo ves las cosas. Su voz tenía un tinte de superioridad. Como si la acusación misma fuera una broma. Pero Yara no se echó atrás. Lo miró con una intensidad que parecía prometer que nada lo protegería de sus actos. ¿Disciplina? Es una niña. Roy. Y la has tratado como a una prisionera. Yara sintió que su voz flaqueaba. Pero su rabia era tan profunda que sus palabras llevaban un peso imbatible. Roy puso los ojos en blanco. Fingiendo desdén como si ella estuviera exagerando. No te hagas la víctima. Yara. Ni siquiera te diste cuenta de cuánto necesitaba esa niña límites. Yo solo hice lo que era necesario. Sus palabras eran venenosas. Pero Yara se mantuvo firme. Inflexible. Y cada palabra solo reforzaba su resolución. Con una calma decidida. Yara dio un paso adelante. Acercándose a Roy. Se acabó. Te vas ahora. Roy. Cla es mi hija. Y la protegeré cueste lo que cueste. Habló con una autoridad que no admitía resistencia. Roy. Sin embargo. No parecía dispuesto a ceder. No voy a ninguna parte. Yara. Esta casa también es mía. Y no tienes derecho a echarme. La miró desafiante. Tratando de mostrar el control que creía tener aún sobre ella. Pero algo en los ojos de Yara había cambiado. Una convicción que nunca había visto antes. Si no te vas por las buenas. Llamaré a la policía. Respondió Yara. Una amenaza que hizo que Roy perdiera parte de su compostura. ¿Crees que no lo haré? ¿Que no tengo el valor de proteger a mi hija? La amenaza era real. Y Roy supo en ese momento que Yara estaba decidida a luchar. Ah. ¿Vas a hacerme el villano aquí? ¿Es eso? Gritó. Tratando de recuperar algo de poder en la conversación. Pero Yara se limitó a mirarlo. Sin decir nada más. Dejando claro que su decisión era definitiva. Al darse cuenta de que estaba acorralado. Roy mantuvo su postura. Pero su mirada mostraba ahora una creciente inquietud. Sabía que en ese momento no tenía una salida fácil. La tensión en la habitación era espesa. Y Yara se mantuvo firme mientras Claire observaba desde la puerta entreabierta. Con los ojos aún marcados por el miedo. Roy. Comprendiendo finalmente que la resolución de Yara era inquebrantable. Sintió que la tensión invadía cada centímetro de su cuerpo. Su habitual confianza se había desmoronado como un castillo de arena. Y ahora se encontraba acorralado. Incapaz de manipular o intimidar. Los ojos de Yara no dejaban lugar a dudas, no cedería, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a Cla. Sintiendo el peso de la derrota. Roy miró a Yara por última vez con un desprecio apenas disimulado. Sin decir palabra. Salió apresurado por la puerta. Dejando tras de sí los escombros de su propio fracaso. Al irse Roy. Una sensación de alivio invadió a Yara. Pero fue rápidamente reemplazada por una mezcla de miedo y arrepentimiento. Sentía el peso de no haber notado el sufrimiento de Claire. De no haber protegido a su hija cuando más lo necesitaba. Cla. Observando a su madre con ojos aún temerosos. Se acercó lentamente. Como si temiera que solo fuera un sueño. Yara. Al verla allí. Corrió a abrazarla. Envolviendo a su hija en todo el amor y el arrepentimiento que ahora sentía. Lo siento mucho. Cla. Lo siento de verdad. Murmuró. Acariciando el cabello de su hija mientras la niña dejaba caer sus lágrimas libremente. Las dos permanecieron así un rato hasta que el teléfono sonó. Rompiendo el silencio. Era Jacob llamando para saber qué había pasado. Jacob. Se ha ido. Dijo Yara con la voz cargada de emoción. Al otro lado de la línea. Jacob respiró hondo. Sintiendo un alivio que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Voy para allá. Respondió con prontitud. Como si supiera que en ese momento tanto Yara como Claire lo necesitaban. Yara no protestó, al contrario. Sintió agradecimiento de que él estuviera dispuesto a ofrecer el apoyo que a ella le costaba pedir. Poco tiempo después. Jacob llegó a la casa. Y la mirada que intercambió con Yara fue suficiente para comprender el torbellino de emociones que ella estaba atravesando. Al ver a Cla.
Se arrodilló y abrió los brazos. Y ella corrió hacia él, abrazándolo con una intensidad que contenía todo el miedo acumulado. Estoy aquí. Mi amor. Y nadie volverá a hacerte daño. Te lo prometo. Susurró Jacob, sintiendo que se le quebraba la voz mientras abrazaba a su hija. Claire se aferró a él como si necesitara esa seguridad para creer finalmente que estaba a salvo. Jacob y Yara se sentaron en la sala con Claire entre ellos. Como si ese momento fuera una tregua después de la tormenta. El silencio que se instaló era reconfortante pero teñido de una sutil tristeza. Yara, aún tratando de procesar lo sucedido, miró a Jacob y vio como él siempre había estado ahí. Silencioso y atento. Incluso cuando ella misma se negaba a ver la realidad. Gracias. Jacob, murmuró, apartando la mirada. Sintiendo una profunda, casi dolorosa gratitud. Él negó con la cabeza, sonriendo levemente, como diciendo que no había nada que agradecer. En los días que siguieron, Jacob continuó presente, apoyando a Yara y a Cla con una paciencia y un cariño que fortalecieron los lazos entre ellos. Cada gesto simple parecía devolverle a Cla la confianza y la seguridad. Y poco a poco, empezó a dejar atrás el miedo. Con Jacob allí, Yara también sintió que una nueva confianza crecía en su interior. Había llegado a ver a su exmarido con nuevos ojos, notando la lealtad y la fuerza silenciosa que siempre habían estado ahí pero que ella recién ahora reconocía de verdad. Paulatinamente, la presencia de Jacob llegó a ocupar un espacio que no sabía que necesitaba. Las largas conversaciones y las sonrisas compartidas con él le traían una inconsciente comodidad. Y Yara se dio cuenta de que estaba redescubriendo al hombre que alguna vez había sido su refugio. La culpa y el dolor aún eran profundos. Pero se sentía menos sola. Y lo más importante, estaba decidida a reconstruir junto a Cla y Jacob, recuperando el tiempo y la alegría perdidos. Días después de que finalmente se sintieran libres de Roy, un nuevo temor turbó el corazón de Claire. Él había encontrado la forma de contactarla, enviándole un mensaje directo cargado de un trasfondo amenazante. El mensaje comenzaba con palabras de aparente arrepentimiento: Claire, sé que cometí errores. Quiero disculparme. Encontrémonos para hablar. Solo tú y yo. Te juro que las cosas serán diferentes. Esas palabras resonaban con un tono frío y amenazador. Y Claire, asustada, corrió a contárselo a sus padres. Al escuchar el relato de Cla, Jacob sintió una rabia contenida. Incluso después de todo, Roy seguía intentando mantener su presencia e influencia sobre la niña. Claire, hiciste bien en contárnoslo, dijo. Mientras Yara, a su lado, sujetaba la mano de su hija, intentando transmitirle calma y protección. Jacob y Yara intercambiaron miradas. Y en silencio, parecieron ponerse de acuerdo en un plan. Jacob fue el primero en verbalizarlo: si quiere una reunión, la tendrá. Pero esta vez será en nuestros términos. Con expresión decidida, Jacob tomó la iniciativa de contactar a la policía e informarles del intento de acercamiento de Roy. Les explicó cada detalle a los oficiales, quienes rápidamente comprendieron la gravedad de la situación. Estaban dispuestos a ayudar, organizando un operativo que garantizaría la seguridad de Cla y que al mismo tiempo les permitiría capturar a Roy de una vez por todas. Yara, junto a él, escuchaba cada detalle, con el rostro mezcla de temor y determinación. Esto tiene que terminar, dijo, apretando la mano de Jacob, sintiendo que finalmente se acercaban a una resolución. Jacob y Yara tuvieron una larga charla con Claire, explicándole el plan. No estarás sola ni un segundo. Cla. La policía estará cerca. Y nosotros también, dijo Jacob, con voz tranquila pero llena de seriedad. Yara asintió, abrazando a su hija con fuerza, como si necesitara protegerla de todo lo que estaba a punto de suceder. Cla escuchó atentamente, con los ojos reflejando una mezcla de miedo y valentía. Sabía que ese momento podría poner fin definitivamente al ciclo de temor que Roy le había impuesto. Al día siguiente, se eligió el lugar del encuentro, un parque apartado con poca gente alrededor, donde Roy no notaría la presencia policial. Jacob y Yara coordinaron cada detalle con los oficiales,
cada uno asumiendo un rol específico para que el plan fuera lo más seguro posible. La tensión era palpable, cada paso estaba meticulosamente calculado para garantizar la seguridad de Claire en todo momento y para mantener a Roy desprevenido hasta el último instante. Claire. A pesar del miedo que le producía ese encuentro, estaba decidida a afrontar lo que fuera necesario. Sabía que con Jacob y Yara a su lado y con la protección de los oficiales, tenía una oportunidad real de librarse finalmente de ese terror. Los días previos al encuentro estuvieron cargados de un nerviosismo constante, pero también de preparación y apoyo mutuo. Jacob y Yara estuvieron con ella en cada momento, asegurándole que no estaría sola. Ni un segundo. Cada detalle fue revisado y ajustado para que Roy fuera capturado en cuanto se acercara a Claire. Jacob sentía el peso de su deber como protector de su hija, pero también sacaba fuerzas de ver a Yara y a Claire a su lado, dispuestas a afrontar lo que fuera necesario. El día del encuentro. Una densa tensión flotaba en el aire. Jacob y Yara esperaban ansiosos en el lugar acordado, posicionados a distancia, mientras Claire caminaba hacia el punto exacto donde se suponía que aparecería Roy. Avanzaba con pasos lentos y firmes, aunque el corazón le latía con fuerza. Sentía la presencia de sus padres aunque no pudiera verlos. Y sabía que cada uno de ellos estaba observando todo, asegurándose de que no tuviera que enfrentar nada sola. La policía, estratégicamente ubicada a su alrededor, estaba en alerta máxima, esperando el momento oportuno. Desde donde estaban ocultos, Jacob y Yara observaban cada detalle de la escena, grabada a fuego en sus mentes. Yara aferraba el brazo de Jacob con fuerza, sus uñas clavándose en su piel en una mezcla de nervios y temor. «Está bien, Yara. Estamos aquí para ella», susurró Jacob. Más para sí mismo que para ella, intentando calmarlos a ambos. La decisión de poner a Claire en el centro de este plan no había sido fácil. Pero sabían que era la mejor manera de terminar la historia de una vez por todas. Entonces apareció Roy. Caminaba con una postura arrogante, confiado como si tuviera el control de toda la situación. Al ver a Claire sola, su rostro se iluminó con una sonrisa cínica. La misma sonrisa que, durante tanto tiempo, había aterrorizado a la niña. «Claire. Me alegro de que hayas venido», dijo, con la voz tenida de un falso cariño que solo hizo que su corazón latiera con más fuerza. Ahora puramente de asco. Pero en lugar de retroceder, Claire levantó la barbilla, decidida a no dejarse intimidar. Jacob observaba con el corazón en la garganta, intentando reprimir el impulso de correr hacia su hija y alejarla de cualquier peligro. Pero sabía que era fundamental esperar el momento preciso para que la captura se realizara sin problemas. Roy miró a su alrededor con recelo por un momento. Pero al no ver aparecer a nadie, avanzó unos pasos más, intentando acercarse a Claire. «Sé que estás dolida, pero solo quiero una oportunidad para hablar», dijo, con voz melosa, fingiendo un arrepentimiento que no convencía a nadie. Claire retrocedió un paso, con la mirada fría, y respondió con una valentía que la sorprendió incluso a ella misma. «¿Hablar? Roy? ¿Crees que después de todo, yo seguiría confiando en ti?» Sus palabras fueron firmes, y una rabia contenida se notaba en cada sílaba. Roy arqueó las cejas, visiblemente irritado. Pero intentó disimularlo, forzando una sonrisa. «Oh, Claire. Sabes que hice todo por tu bien. Tu mamá y tu papá no lo entenderían». En ese momento, apareció Jacob, incapaz de soportar un segundo más de esa farsa. «Oh. Pero yo lo entiendo perfectamente, Roy». Su voz, fuerte y cargada de una furia tranquila, hizo que Roy retrocediera, sorprendido por la presencia de Jacob y de Yara, quien emergió junto a su exmarido con una mirada que rebosaba determinación y desprecio. «Nunca más, Royce», declaró Yara en un tono firme que él nunca había escuchado. «Nunca más amenazarás a mi hija». La sonrisa desdeñosa se desvaneció del rostro de Roy. Y en un acto desesperado, intentó girar y huir. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, la policía, que había estado observando a distancia, actuó con rapidez, rodeándolo. Uno de los oficiales dio una orden firme: «Señor Roy, quédese quieto».
Está arrestado. Roy forcejeó, intentando escapar, lanzando miradas amenazadoras a todos los que lo rodeaban. ¿Se arrepentirán de esto? ¿Creen que esto termina aquí? Gritó en un último acto de rebeldía mientras le colocaban las esposas. Cla observaba todo, paralizada. Pero una leve sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. Veía al hombre que la había amenazado durante tanto tiempo ahora impotente, siendo llevado por la policía. Era como si finalmente una sombra se hubiera levantado de su vida. Jacob se acercó, colocando una mano sobre su hombro. Se acabó. Claire. Ahora estás a salvo. Yara. Con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a su hija con fuerza. Y Claire. Por fin. Sintió que su miedo se disipaba. Como si años de peso se hubieran levantado. Mientras se llevaban a Roy, aún profiriendo amenazas vacías. La familia permaneció unida, como un escudo contra todo lo que él pudiera representar jamás. Claire miró a su mamá y a su papá, sintiendo una seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, eran realmente una unidad. Una verdadera familia, donde sabía que encontraría la paz y el amor que siempre había anhelado. Con la partida definitiva de Roy de sus vidas, se instaló una sensación de paz. Algo que Claire, Jacob y Yara no habían experimentado en mucho tiempo. La casa, antes envuelta en una nube de tensión y miedo, ahora parecía respirar con ligereza. Claire volvía a sonreír, a reír, y a llenar el espacio con su alegre presencia. Para Jacob y Yara, esa transformación era un verdadero milagro. Verla sanar y ser cada día más feliz era el mayor regalo que podían pedir. Con cada gesto de amor y apoyo que compartían con Claire, sentían una nueva conexión. Una especie de compañerismo que había nacido de la lucha compartida. Un vínculo más profundo que cualquier resentimiento pasado. Una tarde soleada, mientras los tres estaban en el jardín, la paz y la simpleza del momento le dieron a Claire el coraje para decir lo que había estado guardando en su corazón durante tanto tiempo. Miró a sus padres, que charlaban ligeramente, compartiendo risas despreocupadas que no disfrutaban juntos desde hacía mucho. Era como si el miedo hubiera sido reemplazado por algo mucho más valioso, el amor de una familia que volvía a estar completa. Sin divisiones. Y con esa nueva confianza, Claire tomó la decisión de expresar lo que realmente más deseaba. Papá. Mamá. ¿Puedo pedirles algo? Su voz salió más suave de lo que pretendía. Y Yara y Jacob se giraron hacia ella, un poco sorprendidos pero con calidez en sus miradas. Por supuesto. Cariño, dijo Jacob con suavidad, tocándole el hombro, mientras Yara le sonreía desde un lado. Claire respiró hondo, con el corazón latiéndole con fuerza. Y finalmente expresó la petición que llevaba consigo desde que tenía memoria. Podrían volver a estar juntos. Como antes. Su voz estaba cargada de emoción. Y sus ojos brillaban con una esperanza que rara vez se permitía revelar. Jacob y Yara se miraron, sorprendidos por una mezcla de sorpresa y emoción. Ambos sintieron el peso de su petición, que contenía una vulnerabilidad y un anhelo genuino que iba más allá de las simples palabras. Claire continuó, intentando contener las lágrimas que comenzaban a asomarse. Sé que no siempre fue fácil. Pero solo quiero que seamos una familia juntos. Como antes. Oh, extraño tenerlos a los dos aquí conmigo. Yara sintió que se le encogía el corazón. Y las lágrimas se deslizaron por sus ojos al escuchar las palabras de su hija. No era un simple deseo, era una súplica sentida, que llevaba el peso de años de separación. De espacios vacíos. De anhelo. Yara apretó la mano de Cla. Mientras Jacob, a su lado, sentía que su corazón se desbordaba de una emoción que no se había dado cuenta de que aún podía sentir. Cla. Comenzó, con la voz entrecortada. No tienes idea de cuánto significa esto para nosotros. Esas palabras contenían una verdad tan poderosa que Yara apenas pudo contener un sollozo que le subía por la garganta. Siempre hemos sido. Y siempre seremos. Tu familia. Claire. Lo que tú quieres es lo que nosotros más queremos también. Los ojos de Yara se encontraron con los de Jacob. Y en ese instante,
Supieron que ya no quedaban dudas ni vacilaciones. Ambos sintieron que de alguna manera el amor que habían compartido siempre había estado allí, esperando la llamada correcta. El camino hasta ese momento no había sido fácil. Pero ahora estaban listos para reconstruir. Y en los ojos de Claire, al ver a sus padres intercambiar esa mirada llena de promesas silenciosas, brilló una mezcla de felicidad y alivio. Era como si, por fin, el hogar que siempre había deseado estuviera allí delante de ella, listo para convertirse en realidad de una forma que casi había dejado de creer posible. Aún sujetando la mano de Yara, Jacob la atrajo hacia un abrazo. Era un gesto de reconciliación y amor. Pero también una promesa silenciosa de que, a partir de entonces, harían las cosas de otra manera. Vamos a construir esta familia. Cla. Susurró Yara, atrayendo a su hija hacia ellos. Y en ese abrazo, donde los tres se unieron por primera vez en tanto tiempo, Claire se sintió completamente segura. Como si el peso del pasado finalmente se hubiera levantado. En los días que siguieron, Jacob y Yara se dedicaron a fortalecer ese hogar, trabajando juntos como verdaderos compañeros. Ya no había más barreras. Solo el deseo de crear un lugar donde el amor, el respeto y la felicidad de Claire fueran la prioridad. Cada gesto simple, como las risas en la cocina, las noches de cine y los abrazos espontáneos, solidificaban esa unidad recién encontrada. No solo estaban juntos, estaban reconstruyendo una historia marcada por el perdón y las ganas genuinas de empezar de nuevo. Con el tiempo, Claire se acostumbró a esa nueva realidad, donde la armonía y el amor eran la base del hogar que siempre había soñado. Y Jacob y Yara, ahora reconciliados, descubrieron que el amor que alguna vez compartieron era aún más fuerte, renovado por el dolor y el triunfo. Era un nuevo hogar, construido sobre recuerdos. Pero sobre todo, sobre promesas frescas. Juntos, avanzaban, sabiendo que nada amenazaría la felicidad ganada a pulso que ahora atesoraban. La historia de Jacob, Yara y Claire revela la fuerza del amor y la resiliencia ante los desafíos más dolorosos de la vida. Incluso frente al miedo y la distancia. Redescubrieron lo que realmente importaba, la unidad y el deseo genuino de proteger y sanar. Claire, con su valentía. Y sus padres, con su capacidad de perdonar y reconstruir, nos recuerdan que siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo y transformar las dificultades en vínculos más fuertes. Este recorrido nos hace reflexionar, ¿hasta dónde llegaríamos para proteger a quienes amamos? ¿Qué lazos podemos alimentar y atesorar aún más? Si te sentiste conmovido con esta historia, suscríbete al canal. Deja tu like y activa las notificaciones para seguir acompañando historias que inspiran el redescubrimiento del amor, el perdón y la superación.